Hola, soy el pastor Waylon. Buenos días. Me alegro mucho de verte. Y antes de comenzar el mensaje de hoy, que es la continuación de nuestra serie sobre Primera de Corintios, quiero tomarme un momento y como siempre lo hacemos cada mes, que digamos juntos nuestra declaración de generosidad. Toma un momento para considerar realmente este momento de dar como una adoración al Señor. Y luego quiero orar por ti. Pero antes de hacerlo, quiero darte una rápida actualización de nuestro nuevo edificio en la zona sur. De hecho, hemos descubierto que esa comunidad la llaman Comunidad de Santa Cruz, que eventualmente se convertirá en el campus de Santa Cruz. Y para los que ven en español, obviamente es un tema muy importante. Y solo quiero que sepas en qué punto estamos. Hemos pasado por el proceso de los diseños, estamos al final de ese proceso de dibujo con unas 4 o 5 revisiones con los arquitectos y muy pronto entraremos en la fase de licitación, la licitación de los planes, el reclutamiento de los contratistas, subcontratistas que harán el trabajo en el edificio. Así que todavía estamos planeando eso este próximo año. Esperemos que para la próxima Semana Santa, si el Señor quiere, esté en el edificio. Pero solo quiero animarte a que sigas siendo fiel a las promesas de Heart for Zion, a esos compromisos que hiciste. Quiero seguir animándote a ser fiel en tu diezmo. Escucha, puedes decir, no me comprometí, yo no estaba aquí cuando eso ocurrió. Escucha, siempre puedes participar y formar parte, pero una de las formas más sencillas de hacerlo es simplemente empezar a diezmar y seguir el principio bíblico financiero para darle a Dios el 10% que le pertenece. Al entrar en ese tiempo, quiero decir nuestra declaración juntos, quiero que todos lo digan conmigo esta mañana, dilo así, damos con alegría. Sí, vamos, dilo fuerte. Eso nos encanta, es una expresión de nuestra alegría porque es nuestro acto de adoración. Damos por obediencia, llevamos a Dios lo que le pertenece y damos generosamente. ¿Por qué? Porque creemos que somos bendecidos para ser de bendición. ¿Puedes decir amén? Quiero tomarme un momento y orar por ti al comenzar esta palabra. Padre, te doy las gracias por el primer domingo del mes de agosto. Ahora, Señor, ya estamos a más de la mitad del año y Dios, queremos dar las gracias por ser tan fiel a nosotros y proveer a cada necesidad y satisfacer todas nuestras necesidades. Y Señor, solo oro para que, así como has cuidado de nosotros en el pasado, te pedimos que sigas cuidando de nosotros en el futuro. Señor, empieza a hablar a nuestros corazones. Queremos honrarte con nuestras finanzas y nuestro dar, porque Señor, tu palabra dice que si sembramos generosamente, así también recibiremos. Quiero hacer esta oración de bendición sobre tu gente, sus negocios, casas y familias, y ruego que este próximo mes de agosto sea un mes increíble de cosecha en todas las áreas de sus vidas. Y te damos la alabanza y la gloria por ello. En el nombre de Jesús oramos, y todos dicen, amén y amén. Bien, esta mañana vamos a la palabra de Dios y quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a continuar en esta serie. Ahora, realmente estamos a unas 5 semanas de completar la serie, así que solo quedan unas pocas semanas más. Y esta semana, al ver el capítulo 10, he pensado en esto. Sabes, una de las razones por las que comenzamos esta enseñanza a través de la Biblia fue porque una de las cosas que la gente nos decía es pastor, ayúdame a aprender a leer mi Biblia, ayúdame a entender mi Biblia. Si este libro es crucial para mi fe, entonces ayúdame a entenderlo mejor para que pueda crecer, entender y desarrollarme en mi fe. Y como hemos dicho antes, este libro es una revelación del corazón de Dios, la revelación de Dios a nosotros. Y por eso es tan importante que pasemos tiempo en su palabra. Si leyeras toda la Biblia en voz alta, de forma continuada, te llevaría entre 70 y 72 horas, dependiendo de lo rápido y lo bien que leas. Así que parece bastante desalentador y abrumador decir, bueno, voy a leer toda la Biblia los próximos 3 días, voy a leerla toda. Pero si lo repartes en el hacerlo día a día, solo te tomaría unos 11 minutos diarios de lectura para leerla toda en un año. Y la razón por la que lo digo es que si se desglosa la palabra de Dios, y de nuevo, no creo que el motivo sea solo leer toda la Biblia, pero escucha, si te llamas a ti mismo seguidor de Jesús, creo que es importante entender lo que Él dice y quién es en su palabra. Así que te animo a que consigas un plan, sea cual sea. Tal vez sea un plan de YouVersion o el plan de leyendo la Biblia en un año. Lo que sea, consigue un plan
Porque ya has oído la vieja frase que dice que si fallamos en planificar, estamos planificando para fallar. Y de nuevo, si quieres que este sea el mejor año espiritual de tu vida, haz que el mejor año espiritual sea el mejor año práctico. Y cuando hacemos eso, nos metemos en la palabra de Dios. Y por eso quiero animarte. Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 1. Y quiero empezar a leer que dice esto, porque no quiero, Pablo escribe a los Corintios, no quiero que sean inconscientes, hermanos. No quiero que sean ignorantes. ¿Puedo decirte esto como inicio? Pablo está a punto de entrar probablemente en más de este tipo de cuestiones controversiales que la iglesia de Corintios le había escrito. Los tres últimos capítulos, el 8º, 9º y 10º, se centran realmente en el área de lo que llamaríamos libertades cristianas o libertades que tenemos en nuestro cristianismo, cómo vivimos prácticamente dentro del cristianismo. Y entonces empieza a escribirlas y dice, no quiero que seas ignorante, no quiero que no seas consciente. Y creo que el motivo por el que Pablo dice esto es que lo más probable es que sean ignorantes, es que no sean conscientes de lo que Dios ha querido para ellos en estas áreas de su vida. Y por eso están haciendo preguntas. Por eso Pablo les dice, no quiero que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y pasaron por el mar y fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Ahora, quiero detenerme un segundo. Si estás pensando, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo en realidad dice nuestros padres. Está hablando de la historia de Israel y de cómo salieron de Egipto y cómo fueron guiados por la nube, que era la presencia de Dios. Fueron bautizados en el mar, lo que significa que bajaron al agua y salieron, lo que es una imagen del bautismo en agua. Él dice que tenían comida espiritual, que era el maná, según la Biblia, y luego tenían bebida espiritual, que era el agua que salía de la roca. Sigamos leyendo. Él dice, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Y lo que vemos en Israel es esta especie de proyección y esta imagen de lo que Dios quiere ser en la vida de su pueblo. Y dice, bebiste de la roca, que esa roca era Cristo. Había una especie de leyenda entre los rabinos judíos y algunos del judaísmo primitivo que literalmente la roca que vemos que Moisés golpeó en una instancia, en realidad en dos, pero se supone que le habló en la segunda instancia para traer agua a todos los cientos de miles de israelitas, que algunas personas creían que esa roca en realidad rodaba con ellos donde quiera que fueran, donde quiera que ellos iban, la roca se movía con ellos. Ahora, antes de que pienses que eso es muy audaz de creer, entiende, no estoy diciendo que yo crea eso, pero digo que Dios los cubrió con una columna de fuego por la noche para mantenerlos calientes y para darles luz, una nube por el día. Entendemos que en el desierto las nubes ayudan a que no nos dé el sol ni el calor, nos ayuda a vivir mejor en el desierto. Debes entender que Dios hizo algunas cosas sobrenaturales en el desierto para su pueblo. Y así, al leer esto, dice que bebieron de la roca que era Cristo. Sin embargo, y esto es lo que quiero que notes, con la mayoría de ellos, Dios no se complació, pues fueron derribados en el desierto. Otra traducción dice que sus cuerpos fueron esparcidos en el desierto. ¿Qué está diciendo Pablo? Creo que está empezando a hablar a esta iglesia de Corinto. Y sinceramente creo que el Espíritu Santo nos habla de la misma manera hoy, en que hubo un grupo de personas que se identificaron como pueblo de Dios. Ellos tenían todos los adornos sobrenaturales y espirituales, tenían un pacto, habían sido librados, habían salido de la esclavitud, estaban siendo conducidos a su tierra prometida. Literalmente Pablo escribe y dice que tenían una nube que, si se considera la nube, lo que representa es la presencia de Dios. Tenían la presencia de Dios, tenían una nube, tenían el mar, tenían el bautismo. Así que tenían todas estas cosas que incluso tenemos hoy en día. Tenían alimento espiritual, que era el maná. Cuando vas al Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el pan de vida, soy el alimento espiritual que tú comes. Mis palabras son vida, mis palabras son pan y vida. Y así tenemos alimento espiritual. Y dice, tienes bebida espiritual. Jesús dijo en Juan, dijo que tendría ríos de agua viva fluyendo de ustedes, que será el Espíritu Santo. Y así, al igual que Israel, al igual que los corintios, hoy tenemos todas estas cosas disponibles. Ahora, esto es lo que quiero que captes. Es que ellos tenían todo, pero se lo perdieron. Se perdieron la tierra prometida.
Tenían todas las cosas que pensaban que eran importantes, pero de alguna manera se perdieron. Y esto es lo que dice Pablo. Él dice, sin embargo, que ellos tenían todo esto, pero aún así Dios se disgustó con ellos y realmente los juzgó en el desierto y los dejó en el desierto y nunca les permitió entrar en esta tierra abundante y rebosante llamada Canaán. Lo que me dice a mí y a nosotros hoy en día, creo que es simplemente esto: ser parte o asociarse con algo, en este caso llamémosle la iglesia. Asociarse o formar parte de la iglesia no significa necesariamente que lo hemos logrado. Permítanme hacerlo muy simple. Solo decir, si esa es mi iglesia, y que hayas experimentado la presencia de Dios y que has visto los bautismos y tal vez incluso tú mismo has sido bautizado y tal vez has leído tu Biblia o has oído hablar de Jesús. No estoy hablando de tu salvación. De lo que hablo es de entrar en la vida cristiana abundante y desbordante. Hay demasiadas personas que dicen seguir a Jesús, pero sin embargo carecen de la vida cristiana abundante. Y eso se puede ver con solo mirar a tu alrededor y ver a las personas que dicen seguir a Jesús, pero sus vidas simplemente no parecen estar a la altura o representar a Cristo o la alegría o la libertad que todo lo que Jesús les promete. Y por eso Pablo dice que lo tenían todo, pero aún así se lo perdieron. Y por eso su desafío a los corintios es este: no te lo pierdas. En el versículo 8 dice, ahora estas cosas ocurrieron como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos el mal como ellos. Y así Israel se convierte en un modelo y un ejemplo al que debemos mirar, dice Pablo, y aprender bien de su vida. Entonces la pregunta fácil es esta: ¿cómo se les escapó? ¿Cómo experimentaron la presencia de Dios, la columna de fuego, la nube de día, lo sobrenatural, la fuente sobrenatural de agua y alimento? ¿Cómo experimentan el hecho de caminar por el desierto durante 40 años con aproximadamente la misma dieta? Y sin embargo, están ahí, su ropa nunca se desgastó, sus zapatos nunca se desgastaron, estaban sanos y se mantenían a través de todo esto. ¿Cómo es que pasaron por todo eso, pero aún así se perdieron la promesa de Dios para su vida? Y Pablo continúa y responde a la pregunta. Les dice que son ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. En el verso 7 dice que nos da tres cosas. En los siguientes versos, la verdadera parte de la que se perdieron. Lo primero que dice es esto: no seáis idólatras, como lo eran algunos de ellos, según lo escrito. La gente se sentaba a comer y beber y se levantaba a jugar. La primera cosa de la que habla Pablo, que les hizo perder lo mejor de Dios, fue la idolatría. Ahora, si tú fueras a definir la idolatría en forma real, la idolatría en los días de tal vez la escritura del libro de Corintios o tal vez en los días de los israelitas, la idolatría era realmente la formación de un ídolo y la creación de un altar o la creación de un lugar de culto donde tú simplemente adorarías este ídolo como si fuera un dios. Y así, al ver esto, puede que no estemos modelando ídolos y adorando ídolos y estatuas y cosas de esa naturaleza. Pero la idolatría es simplemente esto: es permitir que algo ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Algo que ocupa el lugar que Dios ocupa. Primero, escucha Éxodo 20, Dios lo deja muy claro, el mandamiento. Dice que no debes tener otros dioses, de minúscula, delante de mí. No debería haber nada. Yo soy Dios y el único Dios. No hay nada más que se lleve mi lugar. Yo soy el primero. Así que para ellos podrían haber creado y modelado este ídolo y empezar a adorarlo quizás. Recordemos que hemos hablado de Acrocorinto, el templo de Afrodita, que habría habido estatuas y estas fiestas y habría habido toda esta adoración que estaba sucediendo a este ídolo Afrodita. Y entonces Dios dice, no, yo soy el Dios, el único Dios. No hay otro Dios que debas tener delante de mí. Entonces, ¿cómo entendemos esto en relación con nosotros hoy? Porque probablemente la mayoría de nosotros no tenemos un ídolo, una imagen en nuestro patio que salimos a adorar, aunque hemos visto gente. Puedes ir a ciertos lugares y ver pequeñas estatuas que están dejando incienso y naranjas y productos y cosas de esa naturaleza. Y eso es en efecto
Simplemente la adoración de ídolos es algo que toma el lugar de Dios. Pero para nosotros hoy, la idolatría es esto. Es cualquier cosa en nuestra vida que recibe nuestra mayor devoción, nuestra mayor atención y nuestro sacrificio. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios, cualquier cosa que empiece a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Ahora, sé que muchas personas dicen, bueno, pastor, nada toma el lugar de Dios en mi vida, Dios es Dios. Pero en la actualidad y en la práctica, muchas veces si lo piensas, ya lo he dicho antes, te puedo decir que lo que adoras, a lo que le das valor, que es lo que significa la palabra adorar, dar valor, si miras tu calendario y miras tu cuenta bancaria, si miras cómo gastas tu dinero y cómo gastas tu tiempo, eso te dirá qué es lo más valioso para tu vida. Y para muchos de nosotros, ya sabes, no son solo las cosas que compramos o, en este caso, dónde pasamos nuestro tiempo. Estamos persiguiendo cosas como las finanzas o la riqueza. Perseguimos la relación o perseguimos el placer, perseguimos el poder y el ascenso. Y estamos persiguiendo cosas y permitimos que esas cosas reemplacen a Dios y su importancia en nuestra vida. De esta manera sabré qué es lo primero. Cuando se trata de un conflicto entre Dios y esta otra cosa, ¿quién gana? Cuando se trata de priorizar a Dios o este trabajo, Dios o este gasto o esta cosa que compré, Dios o esta relación, Dios o algo más, lo que sea, cuando se trata de una competencia cabeza a cabeza entre esas cosas, ¿cuál de ellas gana? Y lo que gane tiene lugar de prioridad y autoridad en tu vida. El problema es que no hay otro Dios más que Dios. Entonces los israelitas empezaron a adorar a otros dioses y eso hizo que se perdieran. Cada vez que permitimos que algo ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, hará que nos perdamos. Pienso en las palabras de Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 18, y lo dice así: está contando una parábola a la gente y vuelve y la explica a sus discípulos. Y él ya ha oído esta historia sobre los 4 tipos de tierra. Dijo, hay un camino endurecido, hay una tierra rocosa, hay una tierra que tiene estas espinas y malas hierbas y luego hay buena tierra. Y creo que cuando Jesús está hablando específicamente de ese terreno espinoso, esto es lo que dice en Marcos capítulo 4. Dice, los otros, hablando de la tierra, son los que están sembrados entre las espinas. Son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra termina sin fruto. Lo que creo que Jesús está diciendo es esto. No es que no tengan buena tierra, ellos tienen buena tierra, pero tienen cosas que están compitiendo con Dios, compitiendo con su palabra. El deseo de cosas que es el engaño de las riquezas, la búsqueda de cosas distintas a Dios. Y no es que no tengan buena tierra, ¿lo ves? Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, dicen sí y amén, responden, adoran, hacen todas esas cosas, igual que los israelitas, igual que los corintios, hacen todas las cosas. Reciben el bautismo, reciben la mesa del Señor, reciben la presencia del Señor, la palabra de Dios. Todo eso, tienen una buena tierra, sí, pastor, amén. Pero las cosas del mundo los ahogan. Las preocupaciones del mundo, la búsqueda de otras cosas, el engaño de las riquezas, esas cosas ahogan esa palabra. Y creo que Jesús se refiere a cuando permitimos que cualquier cosa ocupe el lugar de Dios. Verás, en nuestra cultura te diría que a menudo nuestro mayor ídolo es el ídolo del yo. Vivimos en un mundo en el que nos hemos colocado en la posición de Dios. Y hemos dicho, haré lo que quiera, me serviré, me sacrificaré por mí, lo haré, me daré todas esas cosas. Y parece una tontería, pero es la forma en que vivimos. Y de hecho nos hemos colocado en esa posición de Dios en nuestras vidas y por desgracia somos un Dios terrible, pero grandes servidores de Dios.
Él continúa y dice esto, dice que esto es idolatría, pero en el verso 8 dice, no debemos entregarnos a la inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos cuando cayeron 23,000 en un solo día. ¿De qué está hablando? Bueno, es interesante, hay una historia, si vas a Números, el capítulo 25, y no tienes que buscarlo. Pero hay una historia particular en la que Dios ha enviado una plaga a Israel debido a su inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué es tan poderoso acerca de esta historia? Si lees Números 25 y 31, hay un profeta que se llama Balaam. Y Balaam es un personaje muy interesante porque ha sido llamado por los enemigos de Israel y porque él es un profeta. Estas personas que no conocen a Dios piensan que este tipo tiene la habilidad para maldecir a la gente y bendecir a la gente, y así lo llaman para que maldiga al pueblo de Dios. Ellos entienden porque la adoración de ídolos y todo esto es muy real en el tiempo de Israel. Y por eso cuando llaman a Balaam, y si conoces la historia, varias veces trató de maldecir a Israel, pero constantemente se daba cuenta y decía, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, solo puedo bendecir lo que Dios ha bendecido, así que no funcionó. Ahora, esa parte de la historia es genial porque cada vez que intentaron maldecirlo terminaron siendo bendecidos. Y creo que aquí está la aplicación para nosotros. Es que el principio de esto es que Dios es para ti, Dios tiene promesas para ti, que el enemigo no puede maldecir lo que Dios ha dicho que va a bendecir. Entiende que tu vida, hablando de caminar en este camino espiritual como los corintios, dicen, Dios ha prometido la vida, no la muerte. Te ha prometido la curación y la plenitud. Él te está dando todas estas promesas y la relación de pacto a través de Jesucristo. Y así no hay nada que el enemigo pueda hacer para robar tu destino, para robar tu propósito. No hay nada que el enemigo pueda hacer para evitar que recibas lo mejor que Dios tiene para ti, excepto lo que hizo Balaam. Si conoces la historia de Balaam, la verás en el capítulo 31, y es Moisés quien dice esto, que Balaam, fueron bajo el consejo de Balaam que Israel cayó en la inmoralidad sexual. ¿Qué pasó? Balaam fue a la gente que estaba allí a medianoche a estas áreas y regresó con ellos y literalmente les dijo, envíen a sus mujeres que están adornadas y básicamente ofrecen intimidad sexual, relaciones sexuales y relaciones con los hombres de Israel y les piden que vengan a adorar a sus dioses. ¿Ves lo que entendió Balaam? Y terminó costándole la vida, por cierto. Pero lo que Balaam entendió es esto, que una de las mayores formas de interrumpir el destino de Dios en la vida de un creyente, en un seguidor de Jesús, en la vida de un hijo e hija de Dios, es conseguir que se comprometan en el área de la inmoralidad sexual. Esta es una de las cosas que Pablo dice que los mantuvo fuera. Y fue tan grave para Dios que Dios envió una plaga sobre Israel y 24,000 personas murieron en el curso de esta plaga. Dios tiene un plan para el sexo. Y si se preguntan qué es, retrocedan unas semanas y hablamos de ello en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Pero entiendan esta inmoralidad sexual que definimos como cualquier gratificación sexual fuera del contexto del matrimonio de un hombre y una mujer. Es lo que dice Dios. Escucha, eso te mantendrá viviendo fuera del plan de Dios en esa área. Creará todo tipo de consecuencias y puede impedirte caminar en la plenitud de Dios. Puedes perderlo porque no entiendes el poder del compromiso en esa área de tu vida. Es interesante, aunque que cuando se mira a Israel, que es nuestro ejemplo, que esta posición en la que se comprometieron fue justo antes de que entraran a la tierra prometida. Y lo que me dice a mí es que hay que estar atentos cuando hay tentación de ceder al pecado sexual. Puede que estés al borde de que tu promesa se haga realidad. Podría ser el enemigo. Escucha, no hace nada nuevo, no hace nada creativo. Puede que sea el enemigo el que intente apartarte de esa fidelidad a Dios que te lleva a la mejor representación del plan de Dios para tu vida. Escucha, no te pierdas la abundancia de Dios en tu vida por culpa de la idolatría o la inmoralidad sexual. Pero eso no se detiene ahí. Pablo se adelanta y dice esto. En el verso 9 dice,
No debemos poner a Cristo a prueba como hicieron algunos de ellos y fueron destruidos por las serpientes, ni refunfuñar como hicieron algunos de ellos y fueron destruidos por el destructor. ¿De qué está hablando? De nuevo, esta es la historia de Israel. Y a lo que Pablo se refiere es a que empiezan a probar a Dios con sus quejas, con sus refunfuños. Literalmente lo que sucedía era que Israel se había vuelto arrogante debido a su posición y presumía que ya no necesitaba caminar en obediencia y que estaba a salvo debido a la promesa de Dios sobre su vida. Sabes, hay muchos cristianos hoy en día que piensan que, bueno, soy cristiano, pero la forma en que viven está en contradicción con el plan de Dios para su vida. Se han vuelto arrogantes pensando, bueno, sí, no, yo voy a la iglesia, no, yo pertenezco, sí, he hecho la oración, sí, todo eso. Y no estoy aquí para juzgar tu salvación, porque no juzgo el corazón. Pero la conducta de la que habla Pablo dice que la razón por la que se perdieron fue simplemente porque llegaron a un lugar de arrogancia y comenzaron a creer que Dios ha hecho una promesa, realmente no importa cómo vivamos. Te voy a decir una cosa que aprendimos a través de la enseñanza de Pablo. Es que es absolutamente importante cómo vivo ante Dios. Importa cómo vivo. Escucha, lo que Dios dice a través de su palabra, a través de Pablo en Gálatas, dice esto: no se engañen. Permítanme decir esto. Si la Biblia te dice que no te dejes engañar, es porque existe la tentación de ser engañado. Dios no será burlado, porque todo lo que uno siembra, eso cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, de ese espíritu cosechará vida eterna. Verás, lo que quiero que entiendas es que Dios deja muy claro que hay una ley de la semilla, el tiempo de la semilla y la reciprocidad de la cosecha, o hay una ley de la siembra y la cosecha en términos de consecuencias. Y quiero decirte esto sobre Dios. Dios es un buen padre que no te permitirá vivir en el pecado. No se hará del ojo pacho, no te va a ayudar en eso, no va a proveer para ello, no nos da excusas de esta área. Literalmente es un Dios que dice, lo que sea que tú siembres, eso vas a cosechar. Ahora, creo que hay momentos en los que la gracia y la misericordia de Dios interviene y nos libra de parte del dolor a veces. Pero la realidad es que si Dios siempre hace eso y nos aleja de las consecuencias de nuestras elecciones, sería un padre terrible porque en realidad está permitiendo un mal comportamiento. Verás, los corintios y los israelitas habían empezado a creer que, ya sabes, he dado mi vida a Jesús, soy parte del cuerpo de Cristo, no importa cómo viva porque tengo mi tarjeta, yo pertenezco, soy parte de ello. Y lo que Pablo les dice es esto: no prueben a Dios porque su prueba de Dios les hizo perder. ¿Cómo fueron las pruebas de los corintios? Bien, si sigues leyendo, vamos a saltar el verso 14. Pero los corintios participaban en los santuarios paganos. Ahora, cada santuario pagano, hablemos de Afrodita o de uno de esos santuarios. Había unos 26 santuarios paganos diferentes que estaban allí y lugares de culto que cuando entrarían habría muchas veces una fiesta, una mesa que estaba allí, y ya han escuchado de esto hace unas semanas cuando mi esposa compartió que había una fiesta en una mesa donde se servía carne que era sacrificada a los ídolos y la gente comía esa carne como si estuvieran adorando y estaban teniendo una gran fiesta de orgía borracha en celebración y adoración a este dios sensual y sexual de Afrodita. Así que trataban de decir, bueno, puedo ir aquí al santuario pagano el martes y luego el domingo, el día del Señor, iré a la sinagoga y adoraré al único Dios verdadero. Y así estaban probando a Dios en la forma en que vivían. Ellos se volverían presuntuosos pensando que podían vivir como quisieran, de lunes a sábado, y luego podían venir a la iglesia el domingo y que Dios está de acuerdo con todo esto, está bien. Y lo que dijo Pablo fue, no, estas personas que se comportan así en realidad se perdieron la promesa de Dios para su vida. Así que Pablo les habló y les dijo, tienes un pie en el mundo y otro pie en la relación con Jesús. Y no es así como funciona, amigos. Tiene que haber un compromiso. Él literalmente dice esto cuando empieza a hablar de huir de los ídolos y alejarse de ellos. En el verso 21 dice esto. Dice, no puedes beber de la copa del Señor, hablando de la mesa del Señor y la Santa Cena,
Y la copa de los demonios está hablando que no puedes, que no debes hacer las dos cosas. Y no puedes considerarte un seguidor de Jesús mientras sigues viviendo. Ahora escucha, no se trata de legalismo o de condenarte, sino que se trata de un llamado que da Pablo y un ejemplo que nos da Dios de un pueblo que se perdió de Dios y nos da el ejemplo para que no tengamos que perderlo. Que alguien diga amén a eso. Y mientras habla de esto, dice, y es muy interesante en el verso 19, quiero leer esto, dice, en el verso 19, ¿qué estoy insinuando? Considera que el pueblo de Israel son los que hacen el sacrificio en el altar. Dice esto, que los que adoran a Dios y participan en el Antiguo Testamento, en el templo, en el Nuevo Testamento, en la mesa del Señor, que son una parte de Israel, que son parte del pueblo de Dios. Dice, ¿qué estoy insinuando? Verso 19, ¿que la comida ofrecida a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, implico que el sacrificio pagano lo están ofreciendo a los demonios y no a Dios. Ahora, quiero hacer una pausa por un segundo y decirles algo que creo que es muy importante. Pablo dice esto. Dice que hay algunas cosas en el mundo que son completamente incompatibles con el cristianismo. Hay una forma de vivir que es completamente incompatible. Ahora, no voy a decir la palabra cristianismo porque esa palabra ha sido tan diluida y abusada y mal utilizada que pensamos, ya sabes, soy cristiano como si fuera mi cultura o mi herencia. Mucha gente dice que soy católico porque mi familia es católica, soy cristiano porque mi familia lo es, soy judío porque mi familia es judía. Y si bien eso puede ser cierto en términos de herencia para un judío, no lo es para un cristiano porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos e hijas. Así que cada uno de nosotros tiene que venir a Cristo por sí mismo, así que es una decisión independiente que tomamos. Pero Pablo está diciendo esto, hay algunas maneras muy claras que son incompatibles en el mundo, que son incompatibles con la palabra de Dios, que cortan completamente contra la palabra de Dios. No asesinarás, no robarás, ese tipo de cosas. Incluso el Nuevo Testamento, como Jesús habla, hay la lujuria en términos de adulterio, pero la lujuria en términos de incluso mirar a una mujer con lujuria. Dice que esas cosas son incompatibles con el caminar con Cristo, con la vida en Jesucristo. Él dice, pero luego hay algunas cosas que diríamos son áreas grises. No son esenciales, son áreas de diferencias, están allí, son una cuestión de las zonas grises de cómo vives tu vida. Y Pablo está hablando de que él comienza a hablar en la siguiente sección de este concepto de la libertad cristiana y la libertad y cómo vivimos. Así que empieza a seguir esto. Comienza diciendo que Israel vivía de una manera totalmente incompatible con Dios. Y eso les costó la promesa de Dios. Pero también hay una forma de vivir dentro del cristianismo, porque vivimos en este mundo, y no es incompatible con la palabra de Dios. Pero todavía tenemos que entender estas libertades cristianas y cómo es que debemos comportarnos. Y dice, esto es lo que sabemos. Dice, sabemos que esos ídolos, ese pedazo de madera, de metal que adoran, es nada, eso es nada. No tiene poder, no tiene autoridad, es nada. Sabemos que el santuario es solo un edificio, es nada, es nada. Y quiero ayudarte porque creo que a veces la gente, hay áreas dentro de nuestra cultura en las que los cristianos suelen estar muy obsesionados y quieren, de nuevo, hace unas semanas hablamos de las convicciones, se trata del autocontrol, no controlar a otros. Pero se afligen innecesariamente por las cosas porque han dado poder a cosas que realmente no son nada. ¿Qué quiero decir? A veces la gente se me acerca y me dice, pastor, no creo que debamos tener árboles de Navidad. No deberíamos tener árboles de Navidad, porque un árbol de Navidad es una fiesta pagana y la Navidad es pagana y ese tipo de cosas. Me han venido a decir cosas como, ¿has tenido un conejo de Pascua el domingo de resurrección? O el hecho de que incluso lo llamamos Pascua. Por ejemplo, hay gente que se molesta porque se llama Pascua y no domingo de resurrección. Ciertamente lo entiendo. Lo llamaré de las dos maneras. Diré que es el domingo de resurrección porque es la resurrección. La Pascua es una fiesta pagana. Y el desafío comienza con esto. Y espero ayudarte a entender que si vamos a ir a ese nivel, nuestra semana lleva el nombre de los dioses greco-romanos. Ya sabes, Saturno, sábado, Júpiter, jueves. Así que cuando vemos esto, decimos, ¿qué hacemos con esto? Nunca
¿Nunca celebramos la Navidad? ¿No celebramos nunca la Pascua? ¿O no llamamos al lunes lunes? ¿Lo llamamos simplemente el día después del domingo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Y eso es lo que tengo que decirte. Lo que dice Pablo es esto. Esas cosas no son nada, no tienen poder. Solo están allí. No hay nada para ellos, no hay poder. Así que no necesito consumirme demasiado. Pero lo que sí dice Pablo es que las cosas que son de naturaleza espiritual, y la gente a menudo me pregunta, bueno, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo celebrar? Puedo celebrar Halloween, puedo hacerlo, todo ese tipo de cosas, y es lo que quiero decirte. En primer lugar, nunca respondería a esa pregunta porque mis convicciones son mis convicciones. Tienes que desarrollar tus propias convicciones con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero te daré principios con los que puedes desarrollar tus convicciones que creo que son bíblicas. Y esto es lo que te diría. Yo me mantendría alejado de cualquier cosa que sea de naturaleza espiritual porque entendemos que los demonios son verdaderos. Los árboles de Navidad son los tradicionales adornos navideños. Eso es todo lo que son. Ya sabes, el conejo de Pascua, odio decir que no es real porque algunos podrían pensar que lo es, pero la realidad es que es solo esta cosa, ¿de acuerdo? Pero entiende, cuando se convierte en una cosa espiritual, cuando se convierte en algo místico, esto es por lo que diría cosas para mí personalmente como no hago horóscopos. No lo hago porque siempre están relacionados con algo espiritual. Todo lo que tiene que ver con los espíritus, algunas cosas diría que es como incluso para mí, ya sabes, fantasmas y duendes y demonios que son una cosa espiritual. Y aquí está la cosa, el Espíritu Santo te ayudará, pero lo que quiero que entiendas es que Pablo empieza a hablar de estas áreas a las que Dios nos ha llamado a vivir. Y vamos a ir allí en un minuto, pero quiero volver atrás y leer cuál es nuestra solución a estas tres áreas de idolatría, inmoralidad sexual y poner a prueba a Dios. Porque Pablo realmente nos dice lo que podemos hacer en el verso 11. Dice, ahora bien, estas cosas pasan como ejemplo, pero fueron escritas para nuestra instrucción. Así que entiende, esto sucedió. Se convirtió en un ejemplo. Dios se aseguró de que esas cosas estuvieran en esta palabra porque esas tres cosas siguen apareciendo hoy en día, miles de años después, para que tuviéramos instrucción. Él dice sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, escucha lo que dice Pablo. El que piense que está en pie, que tenga cuidado para no caer. Lo primero que debemos emplear es una buena dosis de humildad. Me has oído decir que las tres principales virtudes del cristianismo son, número 1, la humildad, número 2, la humildad y número 3, no llegamos a un lugar diciendo, ya sabes, soy lo suficientemente fuerte, puedo manejarlo, puedo sobrellevarlo. No. Ten cuidado, porque a veces crees que estás parado, pero en un momento puedes caer. Pero esto es lo que dice, ninguna tentación ha venido sobre ti que no venga del hombre. Con lo que estás luchando hoy, no importa lo que sea, y por cierto, no puedes elegir tu tentación. Pero te voy a decir que no eres la única persona que ha luchado con esta tentación. Es común. Otras personas han luchado con ello. La Biblia nos muestra que la gente ha luchado con las mismas cosas que nosotros. Así que una de las cosas que el enemigo tratará de decirte es que aquello con lo que luchas y que te está haciendo perder lo mejor de Dios eres tú y nadie más. Dice, no. Es algo común, todas las personas. No todas luchan con todas las tentaciones, pero todas luchan con alguna tentación. Él dice, pero Dios es fiel y no dejará que seas tentado más allá de tu capacidad. ¿Oíste eso? Dios no te va a abrumar. Bueno, simplemente no pude evitarlo. Eso es una mentira del infierno. Esa es una forma de pensar que el enemigo consigue que nos creamos. No pude evitarlo, pastor, simplemente lo hice. No. Dice que nunca serás tentado por encima de tu capacidad, lo que eres capaz de soportar. Dice, pero a esto hay que añadir que Dios dice esto con cada tentación. También proporcionará una vía de escape para que puedas soportarlo. Así que Pablo les dice esto, dice que hay algunas formas incompatibles de vivir en el mundo y que habrá tentaciones para cada uno de nosotros de ponernos en el trono. Tentación sexual, donde quiera que vayas va a haber esta prueba de Dios, este refunfuño y queja. Y dice, pero te voy a decir esto, no son los únicos pecados, pero esto es lo que aborda con Israel. Pero te voy a decir que con cada tentación en tu vida, número 1, es común al hombre. Número 2, Dios nunca te va a dar más tentaciones de las que puedas soportar, que puedes resistir. Y número 3, siempre te dará una forma de escapar. Y así que Dios nos ayuda, incluso en medio de nuestra lucha y nuestra tentación, está aquí para ayudarnos. Él proporciona ese escape. Solo quiero que sepas esto, que cuando te sientas tentado, esto es lo que quiero animarte a hacer. Busca el escape.
Tal vez es llamar a alguien, te sientes tentado a volver a ese camino, tal vez a una adicción, y tal vez el escape es, ¿sabes qué? Necesito llamar a un amigo, necesito orar en el Espíritu Santo, necesito ponerme de rodillas, leer la palabra. No sé cuál será ese escape para ti, pero el Espíritu Santo, una cosa que sí sé, es que el Espíritu Santo siempre te dará un escape de esas tentaciones si lo buscas. Si tomas ese escape, no tienes que caer en el pecado. Romanos nos dice que no tenemos ninguna obligación de hacer lo que la naturaleza pecaminosa desea. Lo que significa es que no tengo que obedecer a mi carne cuando se trata del pecado. Puedo resistir y aún más Dios dice que puedes resistir porque no te dará más de lo que puedes manejar y te dará una vía de escape que si la buscas puedes escapar y aguantar esa tentación. Y así Pablo termina ahora hablando, y vamos a cerrar con esto, de los últimos versos que hablan sobre las libertades cristianas. Y solo quiero hacer algunas reflexiones sobre estas libertades cristianas. Dice que son incompatibles, pero hay cosas que no lo son. Ahora, permíteme darle más detalles y lo parafraseo. Pero Pablo está hablando en realidad de la carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Y luego es llevada al mercado y es vendida a la gente por los vendedores. Pablo dice, es esto de ir al templo y comer esta carne es incompatible porque estás adorando a Dios y estás adorando a este falso Dios, este demonio. Debes entender que es incompatible. Pero por otro lado, si esa carne se saca y se pone en el mercado y se vende, esto es lo que dice Pablo. Básicamente esto es lo que pasa. Esa es una de esas áreas grises que dices, bueno, no estoy en el templo adorando, no estoy adorando a Afrodita si me como una hamburguesa. Pero la realidad es, y esto es lo que dice Pablo, comienza a hablar de cómo vivimos y eso es lo que vamos a hacer. No es tan importante la libertad específica. Hay libertades dentro de nuestro cristianismo. De hecho, lo titulé Libertad Cristiana porque me parece un oxímoron porque la gente cree que cuando te haces cristiano pierdes toda tu libertad. Pero la verdad es que las libertades cristianas que tenemos nos liberan de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del legalismo. Pero en realidad crean una atadura al amor que debemos vivir con respecto a otras personas. Y así, en estas áreas, Pablo dice, si no lo sabes, vete a casa y cómetelo. No es una violación de tu conciencia. Y esto es nada. Están allí en ese edificio adorando ese pedazo de metal y realmente es nada. Y voy a tomar la carne e ir a casa y comerla. Y de nuevo, quiero que entiendas la realidad, pero en algún momento Pablo dice que su libertad cristiana debe ser utilizada de una manera determinada que considere otras personas. Escucha, lo que dice en 1 Corintios 10, dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Y así lo que veo que Pablo nos dice a nosotros como creyentes es esto. Sí, hay lo incompatible, ya nos hemos ocupado de eso. Ahora vamos a tratar las zonas grises y dice que puede ser que no vaya contra la ley de Dios, pero ¿es útil? ¿Va a edificar a la gente o va a derribarla? Las cosas que digo, puedo estar diciendo algo que es verdad y no está en contra de la ley de Dios. De hecho, pastor, Dios quiere que diga la verdad. Bueno, claro que sí. Pero mi pregunta ¿es útil? ¿Va a construir a alguien? Mira, Pablo nos llama a un nivel superior. Creo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos llama a un nivel superior y dice, es que tenemos las cosas incompatibles, lo entendemos, pero estamos hablando de que como creyente sí podría hacer esta cosa, podría participar en este comportamiento, podría hacerlo. No es ilegal, pero ¿es útil? ¿Beneficioso? Sabes, muchas veces la gente me habla de cosas como el alcohol o me hablan de cosas de esa naturaleza. Y esto es lo que les señalo, que la cuestión es que no es que la Biblia prohíba beber alcohol. La Biblia prohíbe muy claramente emborracharse, está muy claro en la Biblia. Y el desafío con eso es siempre, ¿dónde está esa línea? No sabemos dónde está esa línea porque no es definitiva. Te diré que el mundo dice, sí, conduciendo mareado, estás conduciendo ebrio. Pero esto es lo que creo que tenemos que ver como creyentes y entender. ¿Es esto útil? Y va a edificar a alguien. Decimos, bueno, pastor, si estoy en la intimidad de mi casa y nadie más, eso es más o menos lo que dice Pablo. Tomé la carne, me fui a casa y bebí, no me voy a emborrachar, no soy así, no soy dependiente de eso, no tengo que usarlo todas las noches para dormir. Todo eso son señales que probablemente hay algo más en juego, pero tenemos estas libertades que son legales, pero son útiles. Verás,
Esta libertad cristiana no es la eliminación de la moral. Lo incompatible es incompatible, pero en realidad la libertad cristiana nos da la libertad de servir y amar a los demás. Escucha lo que escribe Pablo en Gálatas. Dice, porque fuiste llamado a la libertad, hermanos, no usen su libertad como una oportunidad para la carne, sino que por amor sírvanse unos a otros. ¿Sabes qué significa eso? Podría decir, está en mi libertad cristiana poder decir esto, hacer esto, beber esto, lo que sea. Y esto es lo que dice, sí, pero no dejes que tu libertad se utilice solo para darte un capricho. Asegúrate de tenerlo en cuenta si sirve también a otras personas. Pedro lo dice así, dice, vivan como personas libres. No usen su libertad para encubrir el mal, sino vivan como un siervo de Dios. Que soy libre, pero mi libertad no es solo para que yo pueda complacerme a mí mismo, vivir como si fuera un esclavo. Le pertenezco a Dios al final. Lo que creo que Pablo nos está enseñando es que la libertad no elimina la responsabilidad. Solo porque tengo libertad y estoy libre de legalismo y soy libre, todavía tengo responsabilidades con mis hermanos y hermanas. Y esto es lo que finalmente veo en esto. Nuestros derechos personales no son el objetivo más alto, sino nuestra meta más alta debe ser Dios y lo que es eterno por naturaleza y valor. Mis derechos, vivimos en un país y mundo, y estoy agradecido por el país en el que vivimos, pero estamos enamorados de mis derechos. Y pensamos que son la meta más alta, y te voy a decir que mis derechos no son mi mayor objetivo. Mis derechos como creyente no son la meta más alta. Dios es la meta más alta. Y los que tienen valor eterno y eternidad en la mente son de la más alta meta también. Solo quiero terminar con esto en el siguiente verso, que es en realidad el capítulo 11 y el verso 1. De hecho, es una parte de esta narrativa. Lo dividieron, no sé por qué, pero simplemente dice esto. Pablo concluye todo esto con un principio muy simple y profundo. Dice esto, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Sígueme. Y Pablo lo dice muchas veces, síganme así como yo sigo a Cristo. Mira mi vida y haz lo que yo hago, porque lo que estoy haciendo es seguir a Cristo. ¿Lo ves? Lo que Pablo dice es, como creyentes estamos constantemente llamados a examinarnos, vivir nuestras vidas de una manera que esté a la altura de Cristo y no de otra persona. No estoy tratando de medir mi vida con alguien más en esta sala, estoy midiendo mi vida con Cristo. Y que al vivir lo mejor que pueda, siguiendo el modelo de Jesucristo, que viva como un ejemplo para otros de lo que significa seguir a Jesús. Deberías ver en mi vida lo que significan los comportamientos que son resultado directo de mi relación con Jesucristo. Bueno, entendemos que la simple asociación, ser parte de la iglesia, no garantiza nada en nuestras vidas. Pero lo que Jesús nos llama a hacer es a seguirle y a ser un modelo y un ejemplo para los demás de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Podrías inclinar tu rostro y cerrar los ojos? Padre, te agradezco tu palabra. Te agradezco que haya gracia, que haya libertad, que haya libertad. Te agradezco, Dios, que hoy estés hablando a los corazones de las personas. Que, Señor, hay algunas áreas que son incompatibles contigo. Espíritu Santo, confío en que tomes esta palabra y la introduzcas profundamente en su corazón para traer convicción, arrepentimiento piadoso que traiga transformación, un cambio de pensamiento. Y Padre, ruego que si hay algún área, un área de idolatría o de inmoralidad sexual, un área de probarte o de quejarse contra ti, de refunfuñar contra ti, de ser arrogantes y presuntuosos en nosotros mismos, oro a ti, Dios, que hoy podamos lidiar con ello con la ayuda de tu Espíritu Santo. Perdónanos, límpianos, lávanos, haz de nosotros una nueva creación. Señor, te ruego que no veamos nuestras libertades como una oportunidad solo para servirnos a nosotros mismos. Señor, estamos libres de la ley, pero estamos unidos por el amor. Y por lo tanto, lo que pido es que mostremos ese tipo de comportamiento. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, simplemente. Como dijo Pablo, sé un imitador de mí como sigo a Cristo. La clave para ti es seguir a Jesús.
No es que sigas a un hombre, no es que sigas a una iglesia que te toque, eso solo por asociación. Bueno, yo soy parte de español. No, 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 no. Se trata de que sigas a Jesús. Y si estás sentado aquí hoy y dices, ¿sabes qué? Nunca he tomado la decisión de seguir a Jesús, de entregarle mi vida, de hacerlo Señor de mi vida. Si ese eres tú hoy, quiero invitarte hoy a tomar esa decisión de rendir tu vida a Jesús y convertirte en un seguidor de Jesús. No te estoy pidiendo que te unas a esta iglesia. Es una gran iglesia, pero te pregunto si quieres seguir a Jesús. Si ese es tu caso, simplemente quiero que levantes la mano y digas, ora por mí, pastor. Ora por mí, pastor, porque quiero entregar mi vida a Jesús. Levantas la mano, solo hazlo con valentía como un acto de fe a Dios. Di, este soy yo, Dios. Y mientras la levantas, estás respondiendo al Espíritu Santo en ti. Puedes bajar las manos. Quiero guiarte en esta sencilla oración mientras viene tu pastor del campus. Solo quiero hacerlo contigo, una oración. La Biblia dice que en nuestros corazones creemos, pero con nuestra boca confesamos ser salvos. Así que di esta oración conmigo. Jesús, hoy te entrego mi vida a ti. Quiero seguirte, Jesús, porque eres el que murió por mí y pagó por mis pecados. Tú eres el que resucitó y tú eres Dios. Hazme una nueva creación. Señor, perdóname por lo que te he fallado y ayúdame a caminar y a seguirte, Jesús. En tu nombre oro. Amén. Vamos, démosle un aplauso y denles la bienvenida al reino de Dios. Dales la bienvenida a tu familia y celebra con Dios mientras tu pastor del campus viene a darte los próximos pasos. Que Dios te bendiga.